Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, martes 22 de diciembre. Vamos a conversar con el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, todo, digamos, lo que pueda hacer lo que fue el año 2015. Gusto de saludarte. Buenas noches, Eugenio. Muchas gracias, Nacho. Bueno, un saludo al pueblo salvadoreño. Hemos llegado a la Navidad, por fin hemos llegado a la Navidad. Fiesta muy bien merecida para el pueblo salvadoreño. Es una etapa de unidad familiar. Hay que unir a la familia, hay que abrazar la esperanza. Bueno, y la gente disfruta de estos días. Hay mucha gente, la inmensa mayoría de la gente disfruta este mes de diciembre por estas fiestas tan significativas como es Navidad y después viene el Año Nuevo. Vamos a saludar, antes de entrar a la temática de esta noche, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, y para empezar a preguntarle sobre el balance del año, voy a remitirme a lo que hoy día hizo la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, haciendo un balance de lo que ellos creen este año. En primer lugar, hicieron un rechazo del modelo económico del gobierno, al que calificaron como un modelo económico del socialismo del siglo XXI, que ya se está implementando en El Salvador y que, dicen ellos, empieza a mostrar los mismos fracasos que son propios del modelo. Básicamente hablan de una inseguridad incrementada, una educación que empeora, un alto desempleo. Hicieron algunas cifras comparativas, por ejemplo, dicen que entre el 2010 y el 2015 se ha crecido solamente el 1.9%, mientras que de 2003 al 2008 hubo un crecimiento de un 2.8%. Señalan que la agricultura bajó de un crecimiento del 6% anual a un 5% anual, que este año hubo 33.266 menos empleos, de acuerdo a cifras de la Dirección General de Estadísticas. Hablan de una crisis fiscal, señalando que hay un crecimiento de déficit fiscal de $1.000 millones por año, $1.000 millones. Y también señalan que señalan varias cifras en relación que el comercio, por ejemplo, tuvo un decrecimiento de un 4% a un 2.3% en los gobiernos del FMLN. ¿Cómo ves ese balance hecho hoy día por los empresarios? En primer lugar, lamento la visión apocalíptica y muy ideologizada de un sector de liderazgo de ANEP, que no corresponde a toda ANEP esa visión, Nacho. Por ejemplo, para situar algunas cosas. Los gobiernos del FMLN recibimos la economía salvadoreña en el año 2009 por debajo de cero, exactamente en menos 3.8% de deterioro económico, menos 3.8%. El presidente Funes en su periodo, en su quinquenio, logró levantar la economía que estaba debajo de cero a 1.8% de crecimiento. O sea, logró salir del pozo. Con la llegada del presidente Sánchez Serén se aumentó del 1.8 al 2% y en este año estamos llegando a diciembre con un piso de 2.4% y una expectativa de poder llegar incluso, según datos del BCR, al 2.6%. Aumentamos las exportaciones a 5.6%, según lo ha reconocido el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero me llama más la atención esta visión ya exacerbadamente ideologizada de creer que estamos construyendo el socialismo de no sé qué siglo. Y yo me pongo a pensar, ¿pero por qué un gobierno como el de Estados Unidos ha confiado en el gobierno del FMLN y está en asocio con El Salvador impulsando la iniciativa del milenio, los fondos del milenio? Yo no creo que lo hiciera si creyera que llevamos un rumbo diferente, y no porque en este caso de ninguna manera reniegue o desdiga de la ruta socialista. No, mi partido efectivamente tiene un planteamiento socialista y nosotros entendemos por socialismo
mejores condiciones de vida para la gente, mejores salarios para la gente, una buena relación con la empresa privada, porque nuestra idea del socialismo, Nacho, no es quitarle a nadie para regalarle a otro, no. Nuestra idea de socialismo es potenciar las capacidades productivas del país, que haya oportunidad de generar nuevos agentes productivos. Por lo tanto, profundizar y democratizar el esfuerzo económico nacional. Por lo tanto, bueno, la Unión Europea ha comprometido con nosotros alrededor de $200 millones de apoyo a los programas sociales, al progreso del país. Entonces me parece que es una visión muy ideologizada, muy exacerbada de un sector del liderazgo de ANEP. Sin embargo, nosotros como gobierno y el presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy claro, somos receptivos de los planteamientos de la iniciativa privada y más allá de esa declaración de prensa, de esa conferencia de prensa que estamos obligados a estudiar las cifras que ha presentado ANEP, nos parecen respetables, las vamos a analizar para ver en qué fundamentan esa visión tan apocalíptica, la vamos a analizar, es nuestro deber hacerlo, pero debo de reconocer que con ANEP en muchos terrenos venimos trabajando bien, Nacho. Por ejemplo, ellos son parte del Consejo Nacional de Seguridad, ANEP ha contribuido mucho, ANEP, por ejemplo, trajo al señor Giuliani, aprendimos mucho del señor Giuliani, incorporamos muchas de las iniciativas del señor Giuliani a la iniciativa global del Plan El Salvador Seguro. Hoy la ANEP dijo que posiblemente iba a abandonar toda esa instancia porque el gobierno no está dando muestras de trabajar de la mano con la empresa privada. Me parece, bueno, además señalar, Nacho, de que en la iniciativa por el crecimiento económico, donde está precisamente el Fondo del Milenio, prominentes empresarios trabajan vinculados a nuestro gobierno en el refuerzo a esa agenda, y yo no creo que lo hicieran si ellos creyeran que nosotros llevamos por un derrotero equivocado al país. Entonces, yo lamentaría que ANEP siga el mismo camino equivocado de Arena. No quiero con eso vincular a ANEP con Arena, no lo pensaría. O sea, yo creo que ANEP es un gremio, una gremial empresarial, y todos los salvadoreños esperamos ver en ANEP una visión genuinamente gremial. ANEP ha contribuido con el Plan Nacional del Salvador Seguro. Personeros de ANEP están en distintos espacios de nuestros consejos. Entonces yo esperaría que ANEP no siga el mismo camino de Arena, ya que prominentes empresarios también han criticado la lamentable decisión de Arena de retirarse del diálogo nacional. Eugenio, tú dices, por un lado, que es una visión apocalíptica, Arena, exagerada, pero por otro lado dice, vamos a estudiar las cifras, que no estamos descartando que las cifras sean verdad. Y entonces, ¿cómo se entienden esas dos cosas? Se entiende en el sentido que nosotros, en primer lugar, somos serios y respetamos a las instituciones. Vimos la conferencia, pero yo no he visto el documento que ha presentado ANEP, es nuestra obligación estudiarlo, incluso considerar cuáles son las fuentes de información que ellos han tomado a bien. Recientemente, por ejemplo, dentro de esos datos se había dicho que el empleo se había deteriorado en el país. Bueno, sin embargo, el Seguro Social, ha presentado datos oficiales que están auditados por los organismos financieros internacionales, por la comunidad internacional, y el Seguro Social certificó que en meses anteriores el empleo de personas aseguradas ante el Seguro Social creció en más de 9,000 empleos en el país. Entonces, por lo tanto, por eso digo que necesitaríamos analizar, estudiar, para no prejuiciarnos con lo que nos está presentando ANEP, pero de entrada digo que ANEP no reconozca tan siquiera lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que El Salvador es de los pocos países en América Latina que ha crecido en exportaciones, y el BID, no nosotros nada más, el BID dice que crecimos en un 5.6% en materia de exportaciones, al igual que Honduras, al igual que Panamá, encabezamos porcentualmente las exportaciones en la región, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el BID. Son dos visiones totalmente diferentes. El gobierno dice, vamos bien, ha sido un buen año. La ANEP dice, ha sido un mal año.
Por eso señalo de que creo que me parece que hay una visión exacerbadamente ideologizada que no corresponde a la realidad, y por eso señalo, entonces estarían equivocados las instituciones internacionales que nos han seguido dando crédito, los organismos internacionales que nos analizan estarían equivocados, y Estados Unidos no entiendo por qué en ese caso invierte en El Salvador. ¿Cómo descartarías tú la afirmación de que estamos en una economía de socialismo del siglo XXI? Por eso pienso, ¿será que Estados Unidos trabajaría tanto con nosotros si esa fuera la realidad? Por eso, Nacho, me parece que lo que hay de por medio en esas declaraciones es más bien una agenda política, una agenda excesivamente ideologizada que no corresponde a la realidad. Bueno, yo he estado reunido ayer con prominentes empresarios también, hablando de la coyuntura nacional. Me contaron lo bien que se está desempeñando el área industrial del país, por ejemplo. Entonces, por eso te digo de que creo que es un sector del liderazgo de ANEP, un sector el que tiene esa visión muy pesimista de las cosas, que no corresponde a la realidad que está viviendo el país, donde nosotros lo que señalamos este año, se han sentado las bases del despegue de la economía salvadoreña. Hemos podido demostrar que nuestra economía, aunque modestamente, pero crece de manera sostenida. ¿Qué es lo que necesitamos todavía más? Unidad de nación, unidad de país. En esa declaración de ANEP no veo una invitación a poder aunar esfuerzos para seguir resolviendo los problemas del país. En ese sentido, pero nosotros, al igual que hemos invitado a Arena a volver a la mesa del diálogo, a volver a la mesa de la negociación, tampoco vamos a dejar de hacer esfuerzos por seguir trabajando con ANEP, ya que ANEP es una gremial muy importante en el país, y vamos a hacer nuestros mayores esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos para poder trabajar en función y en beneficio de las necesidades del pueblo salvadoreño. Rápidamente, digamos, antes de ir al corte y con otros temas. ¿Inseguridad incrementada? Fíjate que no, de ninguna manera. Incluso lo que nos han señalado los medios de comunicación es que más bien, ¿por qué ha disminuido la criminalidad? Lindando con la sospecha que se ha expresado en distintos medios, que si es que tenemos un trato, un pacto, un acuerdo, alguna negociación oculta con los grupos criminales, al grado que en su última intervención pública el sábado pasado el presidente de la República fue muy firme nuevamente y fue muy claro nuevamente y dijo: este gobierno, mi gobierno, dijo el presidente, no tiene ninguna negociación, ningún trato, ningún pacto, ningún diálogo con grupos criminales. ¿Ustedes dicen vamos mejorando en seguridad? Vamos mejorando en materia de seguridad. En el caso de educación. Y solo darte un dato, en materia de seguridad. Por ejemplo, nosotros venimos de julio, agosto y septiembre de tener días de 42 muertos, 44 muertos, 52 muertos. Bueno, ayer hubo 16. Okay. Uno que hubiera, y sería nuestra preocupación. ¿Por qué? Cada vida humana vale mucho para la familia salvadoreña. Entonces, no estamos satisfechos, pero sí de manera decidida y firme podemos decir que las políticas, la estrategia de seguridad pública va funcionando, va avanzando. Hoy tenemos un cuerpo policial mejor estructurado, mejor equipado, con mejores recursos. Vamos al corte, volvemos rápidamente, queda todavía un poco que hablar. Me gustaría que el vocero de gobierno comentara en relación a esta afirmación de que también, entre otras cosas, la educación del país ha empeorado. Ya volvemos. Transformando aduanas, brindamos confianza. Ministerio de Hacienda. Continuamos. Este es tu mundo, tu estilo, con tiempo, sin mano. 10 metros cuadrados,
para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. Comienza el año con más dinero. Porque en el sorteo navideño de la Lote, tú decides el primer premio. Desde 300,000 hasta $500,000. Entre más juegues, más se incrementa. Sorteo 29 de diciembre. Lotería Nacional de Beneficencia. Comienza el año con más dinero. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia. El Ministerio de Educación está impulsando una transformación integral del sistema educativo. Los paquetes escolares se han ampliado hasta bachillerato. Cada día hay más computadoras que le dan acceso al mundo tecnológico a nuestras niñas y niños. Nuestros maestros y maestras se están formando para brindar una mejor educación. Triplicamos el presupuesto para la primera infancia. Más municipios libres de analfabetismo. Y estamos promoviendo el disfrute de la lectura en la juventud. Estamos educando para desarrollar capacidades productivas y ciudadanas. Ministerio de Educación. Unámonos para crecer. Recuerda que con Cuenta Azul de Banco Azul, tus ahorros ganan desde el comienzo, porque obtienes 2% de interés anual abonado a tu cuenta cada mes. Abre tu Cuenta Azul y haz que tus ahorros ganen más. Banco Azul, el valor de empezar. Si odian tu foto con santo, un villancico les cantas. Que cohetes no quemes, les tuiteas 1000 memes. Llenémosle sus muros con la Navidad. Los Navi haters, no los dejemos hacer ruido. Contagiemos lo positivo, con Super Packs todo incluido. Viraliza la Navidad con la mejor red de internet. Y los nuevos Super Pack todo incluido de Claro. Traen minutos, mensajitos, internet con WhatsApp, Facebook y ahora Twitter ilimitado. Marca *555 numeral opción 2. Claro que sí. En el sorteo navideño, tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, yo dije que había una afirmación por parte de la ANEP que también, entre otras cosas, dijo, la educación ha empeorado. Me imagino que se están refiriendo exclusivamente a la cifra de la PAES. Pero incluso en algunas décimas la PAE ha mejorado. Bueno, y en eso hay que decir, fíjate que en este gobierno el presidente Salvador Sánchez Serén ha abierto un espacio muy relevante de concertación para el tema educativo. Se ha conformado el Consejo Nacional por la Educación, donde el empresariado salvadoreño participa, tanques de pensamiento, universidades, las academias, ONG vinculados al tema educativo. Ese consejo, que es un logro en sí mismo, porque es una manera de ver de manera colegiada, de manera amplia el tema de la educación, se ha fijado ya una ruta en el cual se está considerando, por ejemplo, 3 grandes temas. Primer tema, mejorar la educación de primera infancia en el país, que es un escalón muy descuidado en decenios, por ejemplo, la educación que va de 0 años de los recién nacidos hasta los 7 años que la criatura ingresa al primer grado. Ese eslabón es decisivo y solo el 15% de las criaturas en el país recibe educación de primera infancia. Ese es fundamental para las destrezas motrices de niños y niñas, para el grado de socialización que les permite mayor desarrollo y aprovechar la educación primaria. Luego, el segundo escalón que se está trabajando en ese consejo es la formación, el reciclaje de nuestros maestros y maestras. Solo este año el Ministerio de Educación ha formado, ha reciclado más de 20,000 maestros de los 44,000 maestros que tiene el país en materias como ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemáticas, biología, química, etc. Y en TICs, por ejemplo, en tecnologías,
En cómputo, por ejemplo, se han formado un poco más de 8.000 maestros este año. ¿Por qué? Porque vamos en ese derrotero. Hemos iniciado el plan Un niño, una niña, una computadora para dotar a los centros educativos de modernos centros de cómputo. Entonces, y luego el tercer escalón es el escalón de la educación técnica y superior. El Consejo Nacional está trabajando en la dirección de poder fortalecer cada uno de esos escalones. Entonces, con todo eso, bueno, y además mantuvimos algo que respalde el ingreso de la familia salvadoreña, los útiles escolares, los zapatos, los uniformes, el vaso de leche. ¿No se puede medir la vocación por la paz? ¿Cómo no? Y precisamente este año mejoró un poco en algunas décimas ese renglón. Muy poco. Sigue siendo... Lo que pasa es que ahí hay un tecnicismo que afecta y es incluir en esa medición a los privados de libertad que también hacen la PAE y que no tienen el promedio de rendimiento del resto de escalones. Entonces, pero por eso digo, Nacho, por eso me sorprende el excesivo pesimismo con que algunas personas en ANEP miden la evolución del país cuando la comunidad internacional nos toma de manera ejemplar, por ejemplo, bueno, el proyecto social de Ciudad Mujer ha sido retomado por Naciones Unidas, pero te aseguro que ANEP no dice nada de ese tipo de cosas. A ver, hubo hoy día un hecho interesante porque el director de Impuestos Internos señaló que las telefónicas deberán pagar de su bolsillo el impuesto del 5% que no recolectaron durante los primeros días en que se implementó. Se habla aproximadamente de 15 días. De acuerdo al director de Impuestos Internos, debió haberse recolectado durante los primeros 15 días, este primer mes, 2 millones y solo Hacienda recibió $84.000. Y dijo, digamos, la diferencia tendrán que pagarla de sus bolsillos las telefónicas. ¿Y esto qué es? Bueno, lo que significa es que es necesario ser serios y cumplir las leyes. Antes de que entrara en vigencia este tributo, el Ministerio de Hacienda se reunió con las empresas telefónicas, les explicó la normativa legal y les explicó el procedimiento para la retención. O sea, las empresas desde antes que entrara en vigencia la normativa estaban suficientemente informadas del procedimiento. Y el procedimiento es tan simple como la ejecución de la aplicación de la retención del IVA. Es parecido, es muy sencillo. O sea, no es un tema muy complicado, lo que requiere voluntad. Y yo creo que las empresas telefónicas deben de reflexionar en este caso la actitud que han venido teniendo con el país, con el pueblo salvadoreño. Fíjate que las empresas telefónicas son actualmente las empresas más denunciadas, más criticadas en distintos espacios de institucionalidad del país. Pero eso es por su relación, todas las instituciones que tienen relación por el maltrato a la gente, por contratos leoninos, por cobros indebidos, incluso la gente sospecha de que las empresas te cobran una cantidad en contratos o en prepago, pero no hay garantía de si el tiempo de aire que reciben los ciudadanos es lo que corresponde por el pago que ha hecho. Claro, nosotros para poder opinar sobre un tema como ese, lo que estamos preparando es un mecanismo de auditoría tecnológica para poder medir en este caso y darle certeza a la gente si el tiempo de aire que recibe cada usuario es lo que ha pagado. De la misma manera, la Asamblea Legislativa se apresta, ya tiene una iniciativa para regular 3 capítulos que no han entrado dentro de la ley del año 97, por ejemplo, como es mensajería de texto. En ese momento no había para teléfonos mensajería de texto, entonces eso hay que regularlo en ley. Segundo, el cable para televisión tampoco tenía la dimensión que hoy tiene y por lo tanto no lo registró la ley en aquella oportunidad y no registró la ley también los servicios de internet. Entonces necesitamos actualizar esas normativas, ese es un tema legislativo. Por lo tanto, ya hay iniciativa para regular ese tipo de cosas que son las que se prestan para que, por ejemplo, muchos usuarios sean inundados de mensajes de publicidad comercial sin haberla contratado, sin haberla establecido y donde la gente sospecha que eventualmente le podrían estar cobrando incluso por recibir ese tipo de comunicación.
Eugenio, muchos pueden pensar, porque no es primera vez que hay algún tipo de problema con las telefónicas, podrían pensar que hay una predisposición del gobierno en contra de las empresas telefónicas que están instaladas en el país. De ninguna manera, Nacho, de ninguna manera. Este gobierno nos hemos caracterizado, el presidente Salvador Sánchez Serén se ha caracterizado por ser un hombre de diálogo, por ser un hombre abierto, por ser un hombre de concertación. En ese sentido, pues las empresas telefónicas han acumulado importantes ganancias en el país y eso nos satisface porque muestra que el negocio es bueno. Por ejemplo, en el país hace un poco más de un año había apenas 8 millones de líneas de teléfonos celulares, hoy estamos arriba de los 9 millones de líneas de teléfonos celulares. Es un mercado en expansión. Eso, las empresas se han fortalecido. Nosotros más bien como gobierno hemos invitado a las empresas al diálogo, al entendimiento, para que ellas cumplan su responsabilidad social. Por ejemplo, no es un secreto que las empresas hasta hoy no cumplen con la normativa de bloquear la emisión de señales en los centros penitenciarios. ¿Por qué tienen que ser ellos? Porque solo ellos dominan la intensidad de señal que manejan, solo ellos dominan los rangos de frecuencia que están utilizando en la comunicación, por lo tanto solo ellos pueden calibrar el equipo que permitiría bloquear esas señales. ¿Ustedes están de acuerdo, me imagino, a dialogar con la empresa telefónica? Yo, unos días atrás, producto de lo que ocurrió en estos cobros, estas dificultades de cobro del 5%, conversé con alguna gente de empresas telefónicas y la respuesta que tuve de que ellos podían comprobar de que por parte del Ministerio de Hacienda hubo alguna información que no existió, o sea, hubo una información no completa que a ellos les llevó a duda y que en una posterior reunión con gente del Ministerio de Hacienda, el Ministerio les reconoció que realmente sí era verdad que había vacíos en la información entregada por ellos y que por la complejidad del cobro no se podía establecer, digamos, más claramente en ese momento cómo operar este sistema del cobro. Me refiero sobre todo a lo que es repuestos, a lo que es un efecto de cascada que puede ser cobrarle 5% desde que ingresa un producto hasta que es vendido por un despachador, por un distribuidor. Nacho, es poco creíble la ingenuidad que reflejan las empresas en este sentido. Primero, no es la única contribución que hacen las empresas. O sea, ya reportan el IVA y no somos el único país donde se utiliza este tipo de mecanismos. Ya varios países con distintas finalidades que van desde las computadoras para los niños, el tema de la seguridad o el tema del deporte, son varios países donde eso ya se desarrolla de la misma manera. Y otro tema elemental, Nacho, nadie puede alegar desconocimiento de ley cuando una norma ya ha sido publicada. O sea, nadie. O sea, alguien no puede decir, mire, yo como no he leído el reglamento de tránsito me pasé el semáforo. No. O sea, usted está obligado a conocer. Están hablando de instrucciones mal dadas e incompletas. No es así, no es así. De ninguna manera. El Ministerio de Hacienda tiene mucha experticia en esos temas, muchísima experticia, y además como Estado, como gobierno, tenemos interés en la recaudación. Por lo tanto, está fuera del lugar. Te pongo un caso, el tema de la gasolina, el tema de cuántas contribuciones tiene la gasolina, y no tenemos problema. Y es todavía más complejo por la cantidad de gasolineras que hay en el país y que cada una te tiene que aplicar ese procedimiento. Entonces, yo creo que es un tema de voluntad. El gobierno tiene habilitado un mecanismo de diálogo, las empresas lo saben y hemos venido conversando bajo ese mecanismo de diálogo de la Presidencia de la República. Por lo tanto, yo señalo públicamente, este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén ha dado instrucciones claras a nuestro gabinete para abrir mecanismos de comunicación permanente, no solo con las empresas telefónicas, con todo el empresariado nacional. Tenemos suficientes espacios de diálogo, de concertación. Entonces, yo creo que en este tema no se puede alegar ignorancia, Nacho. Por ejemplo, recordemos, estas empresas telefónicas son las más denunciadas por contratos leoninos, por contratos impositivos, por extensión de contratos sin consulta con los usuarios.
porque no hay seguridad de que el tiempo de ¿Son aire malas que la empresas? gente... No, yo creo que no, porque incluso nuestro país ha avanzado y se ha modernizado en tecnología. Yo creo que lo único es las empresas se deben de adecuar al cumplimiento de su función social únicamente. Y nuestra responsabilidad como gobierno, por mandato del presidente, es el estricto cumplimiento de las leyes del país, y en ese sentido tenemos la expectativa de seguir avanzando en la comunicación, en las relaciones, y las empresas no tendrán otra prerrogativa que es la que tenemos todos los salvadoreños, que es cumplir la ley. Voy al corte, volvemos rápidamente. Tenemos otros temas bastante importantes que tratar con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Ya volvemos. Yo sé que le gusta. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero. Con Lotín de $3. Raspa y gana encontrando 3 figuras iguales. Hasta $100,000 al instante. Con 2 zonas de juego y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Yo gano, tú ganas. ¡Él gana! Yo gano. ¡Él gana! Solo con Alba Petróleos ganas o ganas, porque esta Navidad todos ganan al instante, todo el tiempo, sin rifas ni sorteos. Consume $20 o más en tu estación de servicio Alba y llévate al instante uno de los 150,000 regalos sorpresa. Con Alba Petróleos todos ganan al instante. Recuerda que con Cuenta Azul de Banco Azul, tus ahorros ganan desde el comienzo, porque obtienes 2% de interés anual abonado a tu cuenta cada mes. Abre tu Cuenta Azul y haz que tus ahorros ganen más. Banco Azul, el valor de empezar. Esta Navidad comparte el mejor regalo con nuestras ofertas navideñas Simán. Computadora portátil, cama matrimonial, comedor 6 personas, banda aeróbica, refrigeradora 26 pies, refrigeradora 18 pies, sillón reclinable, 25% en set de cama más frigobar, TV 32 pulgadas, Love Seat más frigobar. Aprovéchalas también en simán.com. Simán, es tiempo de vivir. En el sorteo navideño, tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Este fin de año, date una vuelta y pasala a gusto en el circuito Ruta de las Flores. Descubre todo el color, sabor, naturaleza y tradiciones que caracteriza a esta ruta. Descubre la nueva forma de conocer tu país con los 53 circuitos turísticos multidestinos. A tus pueblos vivos. Ministerio de Turismo y Corsatur. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando asterisco 200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, otro tema importante que ayer también se comentó bastante fue esa conferencia de prensa ofrecida por el canciller de la República en relación a explicar y reiterar que el gobierno no va a crear una CICIES. Y que tampoco, digamos, esto es una condición impuesta por el Congreso de Estados Unidos para el desembolso de los $750 millones que destinó a Centroamérica el programa Alianza para la Prosperidad. ¿No hay una imposición de Estados Unidos? No, con Estados Unidos tenemos relaciones muy cordiales. De hecho, revisando el texto de lo que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, no hay una precondición
de esa naturaleza. Más bien los manejos de ese tipo han sido manejos de congresistas, que es muy respetable para nosotros porque respetamos los asuntos internos de otros países. Han sido congresistas en su condición individual que han tenido expresiones de su simpatía en torno a ese tipo de mecanismos. Nosotros como gobierno no es una posición del Congreso ni del menos del gobierno estadounidense. No, ni es un componente del cuerpo de ley que dio aval a la adjudicación de los 750 millones. No existe ninguna condición de esa naturaleza. Sí hay un llamado a los congresistas a que los países del Triángulo Norte hagan más esfuerzos para combatir la corrupción. Eso sí, y nosotros coincidimos plenamente con ese tipo de mecanismos. Nuestro canciller se refirió a ese tema en relación a que son 3 grandes temas que tenemos que apostarle en la región de acuerdo a lo que se ha establecido. En primer lugar, el tema migratorio, o sea, generar oportunidades, opciones de desarrollo para garantizar que la familia salvadoreña, si tenga que viajar, que lo haga por hacer turismo y no porque necesita buscar la tortilla en otras fronteras. En segundo lugar, el tema efectivamente de poder combatir la corrupción, que es un flagelo que en cualquier país se debe de combatir. Y en tercer lugar, la importancia de combatir la criminalidad. Son los 3 parámetros. Ahora bien, sobre si aplicar comisiones de investigación de esa naturaleza, nosotros como país ya estuvimos en un escenario como ese. Fue precisamente en el contexto de los acuerdos de paz cuando vivió ya El Salvador, cuando no teníamos la institucionalidad fuerte que hoy tenemos, que se creó, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Verdad. La Comisión de la Verdad, tuvimos calificados jueces internacionales. Pero eso es por derechos humanos, no por corrupción. Así es, pero venimos de ese espacio. Otros países no tuvieron esa experiencia, entonces por lo tanto nosotros más bien estamos en la ruta de fortalecer nuestra institucionalidad. A ver, claramente hay de parte de Estados Unidos señales que indican de que está preocupado por la corrupción en Centroamérica. Unos días atrás, la embajadora de Estados Unidos señaló que había una pérdida de 52 mil millones de dólares en el Triángulo Norte producto de corrupción en los últimos años. Digo, esto se ha perdido, o sea, dinero que ha ido a parar a manos de gobiernos corruptos. Y hoy día, la embajadora de Estados Unidos, en el mismo contexto, pidió al gobierno atender las críticas que existen a la ley de probidad, una ley de probidad que fue aprobada, que tiene críticos de la ley que señalan que el presidente de la República debiera vetar esa ley porque es un fraude, unos dicen a la Constitución, otros dicen un fraude a las intenciones de combatir efectivamente la corrupción. Y la embajadora hoy día pidió atender esas críticas a la ley de probidad. Hay obviamente hoy por hoy de parte de Estados Unidos da la impresión una presión no solo para El Salvador, también para Guatemala, también para Honduras, de que se hagan esfuerzos claros en contra o en favor de combatir la corrupción. Mucho antes que Estados Unidos, nosotros como salvadoreños hemos estado muy preocupados por un tema como este. De hecho, por ejemplo, hoy los mecanismos de la institucionalidad creada de acceso a la información pública hoy facilita el poder ventilar ese tipo de hechos. Por lo tanto, yo creo que esta es una preocupación común en esa dirección, poder hacer los esfuerzos porque haya un uso racional, un uso transparente de los recursos públicos. En ese sentido, nuestros países han avanzado y creemos que vamos a seguir haciendo esfuerzos en esa misma dirección. ¿Qué va a pasar con esta ley recién aprobada por la Asamblea Legislativa de Probidad? Bueno, la ley que había databa de los años 50. Hoy, por ejemplo, este nuevo cuerpo de ley puede ser muy importante para el país. Todavía esto está en manos del equipo jurídico del presidente de la República. ¿Pudiera el presidente vetar la ley? El presidente tiene 3 prerrogativas. La ley lo faculta a 3 prerrogativas. En primer lugar, sancionar la ley, lo que significa es aceptarla y mandarla a publicar. En segundo lugar, rechazar la ley, o sea, vetarla. O en tercer lugar, hacerle ajustes, o sea, hacerle observaciones. Okay. Son las 3 prerrogativas, pero eso depende, solo termino, Nacho, eso depende
de las conclusiones que saque el equipo jurídico del presidente que recién recibió esa normativa de ley, la va a analizar y de acuerdo a eso el presidente estimará que sea lo más pertinente. Hay dos cosas que llaman la atención en relación a esta ley. Una es que los mismos magistrados de la Sala Constitucional que pueden ver cualquier recurso de constitucionalidad de esta ley adelantaron algunas cosas señalando que no podían ocurrir y en esta ley ocurrieron, como es digamos, de quitarle a la Corte Plena el poder decidir sobre qué caso es juzgado o no. Y también la opinión de varios abogados del país que dicen que en cualquier sentido la ley es inconstitucional. ¿El presidente qué va a tomar en cuenta? ¿Una posición política o una posición jurídica? No, una posición jurídica. En este caso, o sea, una normativa de ley lo que tiene es un instrumento jurídico, entonces prioritariamente hay que analizarlo jurídicamente más allá de cualquier hecho de interés político en este caso. O sea, por lo tanto, si los asesores jurídicos del presidente le dicen, presidente, esta ley tiene vicio de constitucionalidad, el presidente la va a vetar. Esperemos. O sea, eso es precisamente lo que está en manos del equipo jurídico, apreciar, discutir, examinar cada uno de los artículos de esa normativa. Aprovechemos estos últimos minutos que quedan porque estamos en la etapa del salario mínimo. Tengo entendido que ya se hicieron los planteamientos, están por hacerse, pero en enero hay una fecha determinada donde ya debiera conocerse cuál es la posición finalmente de la comisión que estudia lo que puede ser el nuevo salario mínimo. El gobierno ha solicitado, no sé si ya fue oficial o no, que el salario mínimo se aumente el que hoy día es de $240 a $300. Y no sé qué más ha pedido el gobierno, cuál han sido, digamos, ¿cierto?, la posición del gobierno en términos al aumento del salario mínimo. En primer lugar, Nacho, hay que señalar que el tema del salario en el caso de El Salvador está muy distorsionado. Nuestro país, por ejemplo, tiene 9 salarios diferenciados en el país que están en esa esfera. Hay 9 salarios. Por ejemplo, hay salario para la industria de la caña, salario para la industria del café, salario para la corta de la caña, salario para la corta del café, para la corta del algodón, para la maquila, para la industria, para los jornales. Son 9 salarios diferenciados que van desde 240 para abajo hasta salarios de $98 mensuales. 98. En ese sentido, pregunto, ¿no ha estudiado el gobierno la posibilidad de que alguien ponga un recurso en constitucionalidad? Porque claramente aquí hay una diferenciación del mismo ser humano, ¿no? Este vale 98, este vale 240. Y sobre la base de qué se hace ese diferencia. Esto no parece que fuera, digamos, muy humano, parece un poco inhumano, no, sobre además, todo esos sueldos tan bajos. No, tu reflexión tiene mucho fondo, Nacho, y yo creo que hay que valorar esa ruta. ¿Por qué razón? Porque no importa si un trabajador labore para el café, para la caña, si labora para la maquila o labora por otro renglón industrial, si en definitiva va a ir a comprar al mismo mercado. Exacto. Y si en definitiva o al mismo supermercado o a la misma farmacia. Entonces, por lo tanto, este es un tema, Nacho. Este es un salario mínimo, diferente fuera, digamos, lo que puede ganar una persona por sus capacidades o sus estudios. Eso es otra cosa. Estamos hablando de una base, de un piso. Del piso. ¿Y por qué el piso puede ser diferente para un ser humano que para otro? Así es. Entonces, por eso yo creo que este enfoque tuyo es muy novedoso, muy interesante, y yo creo que el que los televidentes lo perciban y yo lo registro, creo que lo debemos de considerar desde esa expectativa. Para nosotros este es un tema que tiene 2 grandes facetas. En primer lugar, es un tema de justicia, como tú lo estás señalando. Sí. O sea, es necesario ver en igualdad de condiciones a la familia salvadoreña. En segundo lugar, es un tema de rango económico. Por ejemplo, si hemos dicho que este país ha sentado las bases del crecimiento económico y hoy nos preparamos para un mejor año, para generar más empleo, para generar más desarrollo, ¿qué mejor en ese sentido que expandir el mercado interno y darle a los trabajadores del país mayor poder adquisitivo?
eso va a dinamizar la industria, eso va a dinamizar el comercio, por lo tanto hay razones de justicia social que deben de ser reconocidas y hay razones en este caso de progreso económico que deben de ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto vale la canasta básica actualmente según la DIGESTIC? La canasta básica cuesta $203.45 para lo urbano, $203.45 y para lo rural $148.25 porque la canasta rural no contempla determinados productos que sí los contempla la urbana. Ok. Tengo que ir a un corte. Y la canasta ampliada vale el doble de cada una de esas. Bueno, no entiendo cómo poner canastas diferentes para uno y otro. Así Voy es. al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Quien escucha hoy va a oír cantar la voz de la esperanza. Quien se acerca acá va a poder mirar un país que cae y se levanta, aprende a caminar, eleva la voz y canta, dispuesto a volar, cargar el corazón de sueños es preciso, porque la emoción va a llegar sin pedir permiso. Quien escucha hoy va a oír cantar la voz de la esperanza. Quien escucha hoy va a oír cantar un país. Abracemos la esperanza en Navidad y Año Nuevo. Gobierno de El Salvador. Regálate tranquilidad consolidando tus deudas con Banco Azul. Te ofrecemos hasta 120 meses plazo y 0 comisión por otorgamiento. Válido hasta el 31 de diciembre. Banco Azul, el valor de empezar. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Yo gano, tú ganas. ¡Él gana! ¡Nosotros ganamos! ¡Yo gano! ¡Tú ganas! ¡Él gana! ¡Todos ganamos! Solo con Alba Petróleos ganas o ganas. Porque esta Navidad todos ganan al instante, todo el tiempo, sin rifas ni sorteos. Consume $20 o más en tu estación de servicio Alba y llévate al instante uno de los 150,000 regalos sorpresa. Con Alba Petróleos todos ganan al instante. El Ministerio de Educación está impulsando una transformación integral del sistema educativo. Los paquetes escolares se han ampliado hasta bachillerato. Cada día hay más computadoras que le dan acceso al mundo tecnológico a nuestras niñas y niños. Nuestros maestros y maestras se están formando para brindar una mejor educación. Triplicamos el presupuesto para la primera infancia. Más municipios libres de analfabetismo. Y estamos promoviendo el disfrute de la lectura en la juventud. Estamos educando para desarrollar capacidades productivas y ciudadanas. Ministerio de Educación. Unámonos para crecer. En el sorteo navideño, tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos al último segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito, celebrando 75 años de darle la mano a los salvadoreños. Es cierto cuando les cuento que mi país es tan cercano como un pueblito. La gente se conoce e identifica lo que el otro sabe hacer mejor. Cada uno le pone su toque y su encanto.
hacen su parte para que el pueblito funcione a la perfección. Todos hacen que el pueblo sea grande. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Vamos entonces con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco, gusto de saludarte. Bueno, vamos a mostrar en breve los apuntes de la computadora que tenemos, al menos se los voy a ir leyendo, dándole lectura. Lo que dice Guillermo Brand, por ejemplo, dice: si ha habido maltrato, es el consumidor el que castigará, no el gobierno vía amenazas, plantea Guillermo Brand. Nelson Figueroa dice: necesario unir criterios con los ricos por el bien de sus capitales y del pueblo. Dice Tobar: buenas intenciones que mueren en las departamentales de educación, falta compromisos con docentes. Eso respecto al tema de educación. Alfredo Navas dice: el criterio de las exportaciones se debe al esfuerzo de nuestros empresarios, no al mejoramiento del clima para invertir. Henry Celada: el problema no es el disque tributo, ¿dónde van los fondos? Pregunta. Gerardo Guerra dice: ¿qué hay del ingreso de todo tipo de ilícitos a los penales? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? Pregunta. Paco Hueso dice: en Panamá lo acaban de subir a $600, se refiere al salario mínimo, y aquí, ¿por qué tanta bulla? Solo háganlo y no lo lleven a la lucha ideológica. Claudia de la O dice: ¿y cómo se ha trasladado su preocupación a hechos? Pero resultados tangibles, no estadísticas manipuladas, dice respecto al tema de seguridad. El dirigente de Cambio Democrático dice, Juan José Martel: bien chulos los celulares, está bien comunicado, le dice respecto a los celulares que tiene el secretario de Comunicaciones. Luis López Mejía: ¿por qué tienen miedo a unas ICIES si están trabajando bien y por qué no permiten investigar? Pregunta. Vamos al estudio para que sigan con las preguntas. Juan José Martel hizo esa pregunta, me llama la atención. Saludos, Juan José. Saludos a Juan José, sí. Buen amigo. Bueno, yo creo que efectivamente en esta reflexión de que si dejar al mercado y que sean los consumidores los que castiguen a las empresas, como gobierno no castigamos a nadie. O sea, lo que hacemos es aplicar la ley y es obligación gubernamental salvaguardar los intereses de los consumidores. Por eso existe una institucionalidad como es la protección, la dirección de protección al consumidor, la Defensoría del Consumidor, de la señora Yancy Urbina, que es una mujer muy activa en la defensa de los intereses de los salvadoreños. Por eso existe también la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, que está abocada a vigilar este tipo de parámetros. O sea, es cierto que el consumidor tiene la posibilidad, la prerrogativa de sancionar o no con su consumo a las empresas, pero hay también una obligación gubernamental de poder vigilar en este caso a las diferentes empresas, no para aplicar castigos, no, para aplicar la ley. O sea, eso es lo que nos corresponde como gobierno. En el caso de los centros penitenciarios, asumimos nuestra responsabilidad. De hecho, por ejemplo, se ha detenido a personas, incluso a vigilantes penitenciarios, que han cometido ilícitos al introducir teléfonos o chips a los centros penitenciarios y se ha aplicado las medidas correctivas, se ha aplicado la ley y han ido a la cárcel también. Entonces, por lo tanto, nosotros asumimos también nuestra cuota de responsabilidad gubernamental. Bueno, a ver, ¿miedo a unas ICIES? De ninguna manera, de ninguna manera. Más bien, lo que nosotros tenemos es la fortaleza de poder construir en la dirección de fortalecer las instituciones públicas del país. Hay otra pregunta en relación a que el crecimiento de las exportaciones se debe, dijo alguien, únicamente a los esfuerzos de los empresarios y no al clima de negocio que existe en el país. Por supuesto, son los empresarios los que aportan a eso, pero es al gobierno a quien nos corresponde generar las condiciones de respaldo, de apoyo, para que estos empresarios puedan cumplir su función empresarial. ¿Alguien ponía en duda dónde iban los fondos que se recolectan en el país? Claro, si alguien no está de acuerdo con la contribución, pues siempre tendrá dudas y en eso nuestro gobierno ha generado mecanismos. Por ejemplo, uno de los mecanismos que ha quedado plasmado en la ley es que el propio Consejo Nacional de Seguridad reciba informes trimestrales sobre la utilización de los dineros que están abocados
única y exclusivamente al tema de la seguridad pública. Y en eso hay garantías, hay mecanismos para que el Consejo Nacional de Seguridad esté informado y supervise el uso de esos recursos. Otro amigo televidente hablaba de, básicamente, en caso de ocasión, buenas intenciones, pero al final no se concretaba nada. No, efectivamente nosotros lo que tenemos es un mecanismo de reciclaje, de fortalecimiento de la formación de los maestros en el país. Eso es una realidad. Se han formado 20,000 maestros solo este año y además hemos aportado con los diferentes programas. Por ejemplo, Un niño, una niña, una computadora es un programa que está en crecimiento en el país. Hemos formado más de 8,000 maestros para fortalecer los centros de cómputo en el país. O sea, hay acciones concretas, acciones en la dirección de fortalecer el sistema educativo del país. Ok, quiero, a propósito de la pregunta de Panamá, que hablaba de que allá se incrementó el salario mínimo a $600, rápidamente, digamos, quedamos un poco corto en el bloque anterior en relación a cuál es la propuesta del gobierno. ¿Son $300? El gobierno, lo que hemos propuesto, el presidente Salvador Sánchez Serén ha propuesto $300 para el medio urbano, para cualquier labor urbana, como mínimo $300, y para la ruralidad $250. Esa es la propuesta. ¿Por qué propuesta? Porque quien tiene que dirimir eso es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde la iniciativa privada es mayoría. Ok, bueno, gracias. Y estamos hablando de 2 tramos nada más. Sí, 2 tramos, de 9 tramos que hayan ahorita, y 250. Llevarlo a 2 tramos, un tramo urbano y uno rural. Ok. Gracias, Eugenio, por estar esta noche. Creo que es importante escuchar la posición del gobierno y los datos que tiene el gobierno en todo el sentido de lo que es el quehacer del país. Muchas gracias, Nacho, y recordar al pueblo salvadoreño que esta debe de ser una buena Navidad, que debemos de unir a la familia salvadoreña y abrazar la esperanza, y que eso significa cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, sobre todo en el uso de la pólvora. No deben de haber abusos, ya tenemos suficientes niños dañados en esta Navidad. Esa es una responsabilidad de familia, por lo tanto, unámonos por el principio de no más niños y niñas quemados y afectados por la pólvora. Amigos televidentes, gracias, Eugenio. Yo me despido de ustedes, voy a salir de vacaciones, vuelvo los primeros días de enero, va a quedarse con ustedes, yo creo que en grata compañía de Federico Celedón, un gran profesional que yo quiero muchísimo, va a estar estos días supliéndome, y yo lo único que haré, trataré, digamos, es volver mejor, tratar de hacer una buena reflexión para ver cómo mejoro en el trabajo para servicio de ustedes. Feliz Navidad, que tengan una feliz Navidad y un excelente año 2016. Nos vemos en enero. Buenas noches.